Buenos días, amigos. En los últimos tiempos que la Argentina teóricamente volvió al mundo, eso quiere decir que salió del default, eso quiere decir que está en condiciones de reingresar al mercado de capitales, que probablemente consiga algunos créditos de los organismos multilaterales, por lo menos. Evidentemente es un escenario bastante diferente al que cerró Cristina Fernández en diciembre. Obviamente ahora tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo, y evidentemente hay cosas nuevas que pasan en el mundo. Acá hay una pequeña discusión bastante frívola entre si va a haber efectivamente una lluvia de dólares, porque la Argentina es maravillosa, que es lo que cree alguna gente, incluso del gobierno nacional, y los que creen que no va a caer un dólar hasta que la Argentina no se recupere. Francamente, es una discusión que puede ser válida, por ahí no en los términos en que ahora está planteado. Hoy tenemos un hombre que sigue estos temas, está obligado, porque es analista internacional, es economista, está atento a los cracks y problemas recesivos en distintas partes del mundo, pero también atento a la situación en la Argentina y a los cambios en la Argentina desde el 10 de diciembre para acá. Luis Palma Cané, gracias por venir. Por favor, gusto, José Antonio. ¿Y cómo lo ves? Ya tenemos más de 120 días de Macri, que era como una medida para evaluarlo. ¿Qué te hizo reflexionar este primer tiempo? Yo te diría que la evaluación de 120 días es importante, pero todavía deja margen para mucho tiempo más. Pero si uno puede hacer algunos hitos importantes, a mí me parece que lo primero e importante es qué hubiera pasado con un gobierno de Scioli. Yo creo que el colapso que nos había dejado el gobierno de Kirchner se hubiera profundizado, o por lo menos no hubiera tenido el parate del desastre que tuvo con Macri. Con lo cual te estoy diciendo que estamos mejor que antes. Parece una perogrullada, pero no deja de ser importante. Segundo, ¿qué es lo que ha hecho Macri en estos 120 días? Yo diría que se han hecho muchas cosas, la mayoría buenas, otras malas, como en todos los gobiernos, pero yo creo que acá hay que rescatar el primer punto, que es haber liberado a la Argentina de la maldición del cepo y del control cambiario. Haber librado a la Argentina de la maldición de los disparates de los controles de precios, controles de importaciones, haber salido entonces de la arbitrariedad de los funcionarios, arbitrariedad que vos sabés bien, José Antonio, que en última instancia conduce a mucho a corrupción, y por supuesto el famoso tema de la salida del default. La salida del default, que hemos hablado más de una vez, la gente estaba preocupada por el default económico, pero yo, que por razones profesionales tengo la suerte de viajar muchas veces al mundo financiero internacional, yo te diría que la principal crítica que tenía la Argentina era el default jurídico. Porque los 7 default anteriores que tuvo, los 8, porque somos defaulteadores seriales, siempre fueron por situaciones de crisis económicas, digamos, ¿no? O sea, no podíamos pagar, bueno, está bien, no es lo ideal, pero era una cosa evidente de cuenta corriente, de balanza de pago, de shock externo, lo que vos quieras. Ahora, en el segundo gobierno de la señora, que nos vanagloriábamos de que crecíamos, de que estábamos en un desarrollo fenomenal, resulta que no pagamos tampoco. O sea, no pagamos no porque no teníamos, digamos, no podíamos pagar, sino porque no queríamos pagar. ¿Y cuál fue el desastre que hizo en este punto? Si querés desastre del otro, tenemos para tener... Tenemos varios programas. Tenemos 5 programas, bueno, para vos sería bueno, no mejor. Pero el desastre fue cuando convirtieron un tema económico, porque el default es un tema económico, te gusta o no te gusta, es cuestión de pagar o no pagar. Y esta gente convirtió un tema
estrictamente económico en un tema político. Cuando vos, la historia demuestra, cuando vos convertís un tema económico en un tema político, no tenés salida. Patria o buitre. Si le pagamos, somos unos desgraciados. Y entonces no le pagamos. La prueba está que teníamos para pagarle. Cuando la primera sentencia de Griesa nos llamó y nos dijo, muchachos, arreglen esto es fácil, díganme lo que quieren, y no se hizo. Esto era muy poca plata. Acá lo dijimos siempre, era muy poca plata, no tenía nada que ver con los recursos de la Argentina. Además, como vos decís, no es que escaseaban los recursos para pagar por una crisis. Acordate, llegamos a tener 50.000 millones de reservas. Las reservas no son para pagar deuda, pero ese es otro tema. Y entonces esto creo que fue muy importante porque le permitió a la Argentina acceder al mercado de capitales para pagarle a los, no digo fondos buitres, a los fondos especulativos, que es la verdad. Se tomó deuda nueva, así que tacho y tacho, no es que se aumentó la deuda, como algunos dicen por ahí, y entramos a regularizar nuestra situación con el mundo. Mirá, hoy, con el mundo globalizado, si vos tenés una situación como la que tenía la Argentina, es imposible que vos crezcas. Sobre todo en un país como la Argentina, que no tiene el ahorro interno suficiente como para invertir. Entonces, si vos no tenés ahorro interno que te permita hacer una fábrica, la única manera es pedirlo prestado de afuera, no emitiendo, porque la gente dice, bueno, ¿por qué no emito y hago una fábrica? Porque el 70-80% de la tecnología que uno necesita acá es importada, hay que pagar con dólares. Exactamente. Todavía no nos aceptan pesos, ¿no? Exactamente. No nos aceptan pesos. Bueno, me parece que por acá andamos tratando de acercarnos al núcleo de estos primeros días del gobierno de Mauricio Macri, que va a producir muchos hechos seguramente en su primer tiempo de gestión. Vamos a ir a una pausa ahora y después cuando volvamos vamos a mostrar unas placas que expresan una alerta mundial. Hay un banco que es llamado el Banco Central de los Bancos Centrales, de Basilea, es como el Banco Central global, que tiene su sede en Basilea, es el Banco de Pagos Internacionales, que cada trimestre hace un informe que es como la última noticia del sistema financiero mundial, tiene perspectivas, tiene cifras, balance, etc. Bueno, esta vez en marzo hizo una alerta mundial con un tema que a partir de ahora nos interesa muchísimo a nosotros. ¿Cómo impacta el endeudamiento global de los países, de las naciones y qué podría producir en el sistema financiero internacional? Hacemos una pausa y volvemos con Luis Palma Cané. Bueno, los señores que integran este banco, es decir, los presidentes de los bancos centrales de distintos países, firmaron una declaración. Hay frases muy fuertes. Ahí en la primera placa hay una amenaza, está el nivel de endeudamiento, dice, que hay amenaza de sumergir al mundo en una nueva crisis destructiva. Destructora en realidad. Destructora, ¿por qué? Porque se la compara teóricamente o potencialmente con la crisis 2007 de las subprimes, la crisis de 2009, la crisis de 2010 y 2011 en Europa por los bancos. Es decir, es la posibilidad de volver a lo peor de lo que supuestamente estamos saliendo o el mundo está saliendo. Segunda placa, la entidad dice que la deuda lo que hace, dice, reduce en forma persistente el margen de maniobra de los poderes públicos, de los estados. A medida que uno se va endeudando, quiere decir, el poder público regulador o arbitral de los estados cae. El precio es el estancamiento de la productividad. Así habla, con estas palabras. Luces rojas que ve, porque a raíz de estas luces rojas es que sale el informe, son
las turbulencias en las bolsas de principios de año fue, creo, Luis, ¿no? Sí, así es. Del Empezó con 2016, claro. Enero del sí. La frágil salud de los bancos europeos, que varios ya sabemos que tuvieron problemas y están en problemas, la caída del precio del petróleo, obviamente, la desaceleración de la economía en China a niveles que no se esperaban, el parate en los países emergentes, la débil reacción de los países más industrializados, es decir, el mundo en desarrollo. Ante todo esto dicen, ojo, que si seguimos el proceso, no doy las cifras, pero la deuda suma varias veces el PBI mundial y supera largamente cualquier registro anterior. Esta es la alerta. Tremendo, es medio dramático, sobre todo justo ahora que nos endeudamos nosotros. Antes no podíamos, no teníamos acceso al mercado de capitales, en todo momento había como una discusión media naif entre que si no tenés recursos para invertir, obviamente financiate en el mundo con tasas bajas, las tasas más bajas de la historia. El kirchnerismo decía, no, ¿para qué endeudarnos? En realidad salía más caro juntar recursos dentro del país. Creo que por eso se robaron tanta plata, ¿no? Finalmente. Bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el mundo ahora? Yo creo que tengo mucho respeto, obviamente, por el Banco de Pagos, es gente de primer nivel. Me parece que el diagnóstico es un poco demasiado severo. Los puntos que enumera es la descripción de una realidad, digamos, ¿no? Que el precio del petróleo se cae, que China se puede... Y no se recupera. No se Algunos recupera tanto, que, claro, pero se recupera. Yo te voy a decir los puntos que más o menos dicen, o sea, China, los commodities han caído, los países emergentes en consecuencia tienen problemas, los países desarrollados están creciendo menos de lo que debieran crecer, entre comillas. Lo que yo no sé por qué no mencionan es el tema, porque mencionan claramente, como vos bien dijiste, el tema de la deuda. Yo creo que lo más grave que tiene el mundo, la deuda es un reflejo de algo. ¿Por qué te endeudás? O porque estás invirtiendo y no tenés los fondos propios, que no sería tan... pero además te endeudás normalmente en estos países porque tus ingresos son menores que tus gastos. Entonces, el problema central, desde mi punto de vista, de las economías, más allá de las situaciones puntuales que están ahí, que están muy bien descritas y que pueden provocar una crisis, siempre pueden provocar una crisis. Yo creo que estamos pero muy lejos de una crisis como la de 2008-2009. El problema es el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal es lo que muchas veces te lleva al endeudamiento. El endeudamiento hay que abrirlo en dos partes. Cuando vos te endeudás en tu moneda doméstica y cuando vos te endeudás en moneda extranjera. Son dos cosas distintas. Pero si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tomás los primeros 20 países del mundo, medidos por su Producto Bruto, que abarcan más del 80% del PBI, hay uno solo que no tiene déficit, que es Alemania. El resto tiene déficit, algunos crecientes y otros decrecientes. En promedio, esos déficits están entre el 3 y 4 puntos del producto. Digamos 3. Hay quien tiene 1, Estados Unidos tiene el 2, etc. ¿Es poco el 2? Es poco. Pero uno no puede proyectar 2% de déficit toda la vida, porque entonces llega un momento que la deuda te asfixia. Totalmente. Entonces, yo yendo al tema de la crisis no está en el corto plazo, para mi punto de vista. Todos esos, siempre hay puntos que pueden provocar crisis, José Antonio. Ahora, a mí me extraña, el tema dramático, y en este sentido le saco el sombrero al Banco Central Europeo, a pesar que yo sigo muy crítico, en el cual tratan de llegar al famoso Tratado de Maastricht y dice máximo 3% de déficit fiscal, máximo de endeudamiento, porque es una cosa que es correlato con la otra, de nuevo. Claro. Tengo déficit, me tengo que endeudar. 3% de deuda de déficit máximo del PBI y 60% máximo de deuda. Bueno, ahora el déficit lo han llevado al 2,8 consolidado,
están bien. Pero quieren seguir bajándolo, cosa que está bien. Totalmente. Y el tema de la deuda, bueno, hay que resolverlo en el largo plazo. Justamente la deuda, porque también se plantea en la Argentina, es una discusión por ahora teórica. Sí. ¿Para qué sirve? Algunos economistas gurúes internacionales keynesianos, sobre todo Skidelsky, que es como el biógrafo de Keynes, dijo que el problema de endeudarse era si servía para la producción o no servía para la producción. Acá hubo un planteo más o menos parecido. Uno le pide plata al mercado de capitales y a los organismos multilaterales, ¿para qué? Para disimular el déficit fiscal, como mencionaba Luis, o lo que hace es dinamizar inversiones, por ejemplo, en infraestructura o para obras de infraestructura, que es reactivante por la industria de la construcción, pero también por la propia actividad inmobiliaria. Es un factor muy interesante, multiplicador, de reacción de la economía, que en general en la Argentina ha dado resultados. Hay como esa discusión y aparentemente las autoridades del gobierno, sobre todo Alfonso Prat Gay, ha dicho, sí, es para endeudarse así. Por ahí el problema es cómo se utilizan los recursos y no solo la deuda, porque evidentemente sin financiamiento de la inversión no hay inversión y no hay desarrollo. Digo, es una ecuación bastante simple en la economía mundial, ¿no? Así es. Lo primero que te diría que la moneda es fungible, ¿no? O sea, no sé, parece que entra un dólar, lo pongo en una caja y hago un puente, lo pongo en otra caja y financio el sueldo. Claro. Segundo, el tema ese de que la deuda es buena si es para financiar obra pública y es mala si es para financiar gasto corriente, no sé de dónde lo sacaron. Sí. No. Sí, es una discusión que me es una discusión bizantina, digamos, una discusión de facultad que ya está superada. Obviamente, el problema, de nuevo, no es tanto cómo lo financio, sino la creación del déficit. Claro. Yo como lo financie no lo voy a solucionar, así que a mí no me importa cómo lo financie, que es el problema que yo veo en este gobierno. Parece ser que ahora con el financiamiento, listo, está solucionado. No, claro. Es mejor financiarlo con deuda externa y ahora vamos a ver por qué. Pero lo que tenemos que ver, el éxito que tiene que tener este gobierno es eliminar el déficit fiscal, porque la Argentina no puede tener más déficit fiscal, porque este país es inflacionario por naturaleza. No es lo mismo que Estados Unidos tenga un 2% de déficit que lo tenga la Argentina. Porque además, de nuevo, lo que habíamos dicho, la deuda externa, la deuda para financiar, es distinto si yo financio con dólares y emito dólares, si financio con euros y emito euros, que se financio pesos, y si financio con pesos estalla la economía, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué es importante tomar deuda en la Argentina? Primero porque si vos tenés inversión pública, necesitás financiamiento externo, porque no hay suficiente ahorro interno, y porque otra cosa que nadie dice, vos para hacer obra pública o hacer fábricas, tenés que importar cosas. En la Argentina, te digo, el 70% de la importación es material intermedio. Entonces, necesitas... Un coche es el 80%. Bueno, por eso, ahora resulta que no. Bueno, por eso, entonces... Paremos con el cuento de que el disparate ese que endeudarse está mal. No, no está mal. Obviamente que si lo multiplico por 5 es un desastre, como toda. Es como decir que una empresa no puede tomar pasivo para financiar su capital de trabajo, claro, es lo mismo. Claro. Pero bueno, yendo al tema de la discusión interna ahora, no, estamos volviendo al endeudamiento, otra vez el desastre. Primero que la deuda externa hoy está en el 40-45 del PBI, sí, es muy baja. Tenemos margen para no hacer un desastre. ¿Por qué tenemos que...? Es decir, si nadie me critica que yo tomo $1 para hacer un puente, no lo discutamos eso. Entonces, claro. ¿no? Eso hoy no lo van a hacer, vamos a ser sinceros. No van a tomar $1 para hacer un puente, porque hay otras necesidades que son perentorias, que es financiar el sueldo del maestro. Ni hablar. Entonces vos... ¿Cómo financiás el sueldo? Porque yo creo que está mal explicado por qué tengo que tomar dólares para pagar el sueldo. Y es muy simple, porque si yo para pagar el sueldo del maestro, 100 pesos, lo financio con emisión, yo le agrego al circulante 100 pesos que se van a ir a precios. En cambio, si tomo $1 del sector externo, que no entran al Banco Central, tienen que entrar a la tesorería, porque el que toma la deuda es la tesorería. Entonces, ¿la tesorería qué tiene que hacer?
ir al mercado, ir vendiendo esos dólares para tomar pesos y pagar el sueldo. ¿Cuál es la diferencia? Que los 100 pesos que emitió el Banco Central eran nuevos. Estos 100 pesos que yo saco del mercado ya están circulando. Entonces, no me presiona la inflación más de lo que estaba antes. Totalmente. Ergo, en el límite, si yo pudiera financiar todo con deuda externa, la presión de la circulación con respecto a la inflación bajaría radicalmente. La otra es decir, bueno, está bien, Luis, tenés razón, pero hagamos una cosa, no emitamos, saquemos pesos del sistema, del mercado, emitiendo deuda en pesos. Y ahí viene, llama el crowding out, porque ¿qué pasa? Claro. La oferta de pesos para el crédito privado es muy poca. Si se la chupo toda para el sector público, no tengo crédito para el sector privado. Y viene el Molotov. Tasas del 38%, crédito escaso, y bueno, entonces si no hay crédito, la Argentina no crece. Bueno, a ver, no quisiera estar en el papel de los muchachos. Claro, explícame una cosa. Ahora, por ejemplo, el Banco Central debió tomar algunas medidas respecto a este proceso de apreciación del peso, es decir, de esta tendencia que parecía tener el dólar. Una de las medidas tomadas fue permitir la compra mensual de no 2, sino 5 millones de dólares, ajá, con la idea de activar la demanda, supuesto, ajá, de dólares, ajá, y cubrirse de cierta estacionalidad que tiene la liquidación de divisas, ajá, del campo en estos meses. Entonces puede haber una lluvia de dólares. Volvemos al principio. Yo sé, porque me haces las preguntas porque conocés lo que pienso. Yo digo, este país tiene en los funcionarios reminiscencia de fascismo de control. Porque antes se podían comprar 2, ahora se pueden comprar 5. Yo pregunto, ¿por qué no se puede comprar 4,5, 3,20, 2 caramelos? Claro. No, pero lo que pasa es que la gente tiene, vos fijate a lo que hemos llegado, que la gente interpreta que está bien que suban de 2 a 5. Lo que está bien es que me dejen comprar lo que quiera, como quiera, totalmente, y donde quiera. Claro. Siempre y cuando lo mío no sea ilícito. Claro. Entonces, si subieron a 5 millones, para mí es un disparate, estoy absolutamente, que liberen todo. Claro. Que liberen todo. Claro. Claro. No, porque mañana, como siempre digo, mañana me va a decir cuántos caramelos me puedo comprar, ¿eh? Claro, cuidado. Esta gente no lo va a hacer. Es la inercia de la restricción, ¿no? Claro, es el sistema cultural de la restricción, nos habituamos tanto que... el cerebelo del funcionario que se sienta y dice yo, bueno, lo que decía tu amigo Kicillof, ¿no? Que el gobierno administra mejor que el sector privado. Bueno, se quedó, no sé, en Lenin, por ahí se quedó, pero no importa, así nos dejó. Que suba a 2, 5 millones, disparate. Que van a hacer una lluvia de dólares, uno debe interpretar que van a venir muchísimos dólares la lluvia, ¿no es cierto? Iba a llover petróleo hace unos años, claro, y no llovió nada, ¿no? Lo único que llueve aquí es agua e inunda zonas productivas importantísimas, lamentablemente. Yo te voy a decir una cosa, José Antonio, no van a llover dólares. Claro. Dólares genuinos no. Ahora, dólares tomados de endeudamiento, sí, porque los montos, una maravilla que tomó 15.000 millones de dólares, sí, es una maravilla. Para el mundo, 15.000 millones de dólares son 2 pesos con 50. Totalmente. Y lo tomamos una tasa que es una tasa que para el mundo ni Zimbabue la paga ya. Pero bueno, el pasado nos condena y qué sé yo. Entonces, van a venir dólares en la medida que el sector externo, público tome, y que el sector privado también tome. Están hablando de 5.000 millones de dólares, me parece bárbaro. Con 5.000 millones de dólares no es lluvia, no es garuba, no hacemos nada. No es ni neblina. Pero aparte me parece que la cuestión es más humana. He hablado con algunos inversores extranjeros que están encantados con la Argentina, van a poner plata. Ahora dicen, ¿por qué los argentinos no ponen ellos, que tienen 400.000 millones de dólares fuera del país, no la ponen? Si todos creemos en que este proceso de ordenamiento hay que hacerlo, con todos los costos que tiene, obviamente. La respuesta es muy simple. Si vos tenés un tipo que es un alcohólico, ¿no es cierto? Que es alcohólico desde que tiene 8 años y ahora dejó de tomar. Y hay que hacer una especie de semejanza, ¿no? Y el tipo le puede decir, bueno, está bien, vamos a ponerle, a ver, ¿qué te parece si le damos un avión para que el tipo maneje?
¿Vos se lo darías al primer mes de que el tipo dejó de tomar? Tenés que esperar un tiempo. Yo vengo de Estados Unidos, como te dije antes, y la gente está optimista, sí, porque dice que bueno, cambió este desastre que venían, pero no van a poner $1 de inversión directa, no la financiera, esa no me importa, porque están, como decíamos fuera de cámara, y decías bien vos, están esperando a ver cómo este enfermo, si realmente se cura. No te olvides que nosotros somos alcohólicos seriales. Totalmente. 8 defaults. Me tengo que ir. Nos encontramos lunes que viene 7:30. Vamos a seguir con este tema porque es clave para el despegue del gobierno de Macri y de la economía.